Bueno, es un tema que tenemos que tocar de cajón, como se dice, con el profesor Juan Jované, que nos acompaña esta mañana acá en Next Noticias. Profesor, bienvenido. Buenos un placer, días. como siempre, pues contar con su presencia acá. ¿Qué le parece esta iniciativa, esta intención del gobierno de invertir 35 millones en el Parque Humano? Bueno, mira, a mí me parece excesivo por dos motivos. Uno, porque yo sí creo que al parque lo que hay que darle es mantenimiento. Y quizás necesita algunas otras cosas, pero a mí me da la impresión de que si siguen por donde van, si lo que es un área verde la van a convertir realmente con algo que tiene demasiado cemento, ¿no? Y va a perder esa característica de parque. Y por otro lado, digamos, por las prioridades. Yo creo que lo lógico, si uno quiere combatir la falta de equidad en el país, es acercarse a las comunidades, o sea, la salud hacia la comunidad, la educación hacia la comunidad, el deporte hacia las comunidades, como estábamos viendo hace algún momento, y eso va a dar mucho más resultados, porque digo, hay niños que no tienen cómo llegar hasta el Parque Humano, pero necesitan tener lugares de recreación sanos, necesitan tener, digamos, lugares donde poder hacer su deporte. Entonces yo pienso de que gastarse 35 millones de dólares en el Parque Humano a mí me parece un exceso. ¿No es el momento? Quizás si fuese la situación distinta a la que vive el país, porque muchos lo que dicen, profesor, es que hay una gran cantidad de necesidades, una gran cantidad de quejas, de situaciones que tienen que ser resueltas y que se puede utilizar ese dinero. Y no es que el parque no merezca ser reparado, ni mucho menos, pero quizás el momento no es el más adecuado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, digo, por eso te digo, o sea, por ejemplo, si eso se estuviera poniendo en los barrios, llevando entonces el deporte a los barrios, si se estuviera haciendo una escuela, o si se estuvieran equipando algunas cosas que le hacen falta, o haciendo caminos de penetración, ya que ayer estábamos viendo el tema agropecuario, ese dinero estuviera mejor gastado. O sea, el economista siempre se mueve por lo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es que yo dejo de tener por hacer algo. O sea, ¿qué me niego yo mismo por usar el dinero de determinada manera? Y el costo de oportunidad no son 35 millones. O sea, esa es la visión, digamos, monetaria. El costo de oportunidad es que eso pudo ser una escuela, que eso pudo ser cancha en los barrios, que eso pudo hacer más salud en algún lugar. Y es alto el costo de oportunidad. Este proyecto está avanzando ya, está próximo a ir a la licitación. ¿Usted cree que hay forma de detenerlo y de que el gobierno recapacite y que entienda de que no es lo más beneficioso para la población y que de hecho la población no está de acuerdo en este momento? Sí, digo, tienen toda la posibilidad, simplemente, digamos, si recapacitan, simplemente no hacen la licitación y rehacen, pues pueden hacer un proyecto de mantenimiento y mucho más barato y utilizar esos recursos en otra cosa que sea más útil. Profesor, usted acaba de mencionar el tema de los arroceros. Ayer protestaron, fueron a la presidencia de la República. Dicen que van a perder millones de dólares porque no les están comprando su cosecha. Se está importando arroz en este momento. ¿Qué está pasando con este gobierno? ¿Por qué se equivoca tan a menudo y en una situación tan sensitiva y compleja como es el tema de los productores en este momento? Bueno, mire, yo creo que este gobierno, un problema que tiene es que no expresa los intereses de los productores, probablemente expresa el interés de los comerciantes. Porque aquí, ¿verdad?, con lo que estuvo hablando hace un rato el ingeniero Blandón, aquí se vendió la idea de que había que importar alimentos para que se vendiera más barato, y eso no ha ocurrido. Aquí lo que ocurre es que hay gente importando alimentos baratos para venderlos muy caros a la población y de paso dañar al productor. Para hacer negocio, obviamente. Para hacer negocio, y están dañando dos sectores importantes. Los dos sectores importantes que están dañando es lo que recibe el productor agropecuario es poco, cuando recibe algo, y lo que paga el productor de la ciudad es muy alto. Entonces, en el medio son esas cadenas, esos que dominan las importaciones, que dominan la comercialización hacia la población, lo que se están beneficiando de este sistema que realmente, digamos, está... Pero entonces, aquí vamos de negociado en negociado y no hay quien le ponga el cascabel al gato. O sea, ¿qué se requiere? O sea, que venga un presidente de verdad y diga esto lo vamos a parar y aquí esto no va a seguir. O sea, ¿cuándo entonces se va a actuar legalmente y ejecutar la ley como debe ser? Bueno, mire, yo creo que lo que pasó ayer es histórico. Y es histórico porque la gente está aprendiendo a un hecho que es importante, que si no se organiza y no defiende sus derechos no pasa nada. Esa fue la manifestación de ayer. Yo diría que si los productores no siguen movilizados,
simplemente, digamos, fueron a la presidencia, se va a olvidar todo y va a seguir pasando lo mismo. Y sobre todo, nosotros asistimos, porque yo entiendo de que en Panamá sería importante lo siguiente, importante que el productor del campo vaya formando una alianza con el consumidor de la ciudad. O sea, que el consumidor de la ciudad entienda de que le interesa que se mejore la producción agropecuaria porque está en su interés. Y al productor del campo le interese también conectarse para hacer esa fuerza, llamémosla como lo tenemos que llamar, digámoslo por su nombre, tiene que haber una fuerza política que empiece a cambiar este país. ¿Usted siente que el consumidor en este momento no le está prestando atención realmente a este asunto y no está brindando el apoyo que debería? Lo cierto es que no, digamos, el consumidor obviamente está preocupado. Pero digo, al consumidor le está llegando arroz barato, sí, y es lo que al final del camino lo que la gente quiere, o sea, cuidar su bolsillo. Sí, pero solo, digo, de repente el arroz. En el arroz, en este caso. Pero lo que hay que entender es que si no salvamos la producción agropecuaria, mira, ya a esta altura nosotros estamos gastando como 1.200, 1.400 millones de dólares anuales en alimentos. Entonces, para dimensionar cuánto es eso es más o menos el 44% de las divisas que se producen en el Canal de Panamá, después las tenemos que usar para comprar alimentos. Eso no está ni en beneficio de la población, ni en beneficio del país. O sea, no es una buena administración. Digo, pésima administración. Esta es una administración que, ¿verdad?, ya casi que uno estaría tentado a decir que lo que han provocado es que el sector agropecuario ya es un zombie, que anda andando porque, bueno, casi que por inercia. Eso hay que salvar al sector agropecuario, porque a largo plazo, ¿verdad?, si vuelve a subir el precio del petróleo, si en algún momento se hace escaso el arroz, para poner un ejemplo, si se le empieza a poner al arroz el costo ambiental de trasladarlo, a final de cuentas va a ser mejor, mucho mejor tener la producción de arroz dentro del país. Incluso por razones ambientales ya se entiende de que la producción tiene que quedar cerca del consumo, claro, para que no haya tanto costo que genere uso de petróleo, etcétera. Y algún día, y más temprano que tarde, se le va a poner ese costo al transporte. De repente sube el precio del petróleo. Toda la agricultura moderna funciona consumiendo petróleo, no solo en transporte, sino para sembrar, para cosechar los insumos. Y cuando se sube ese precio, bueno, entonces nosotros nos va a llegar el momento en que, además de la especulación interna, vamos a tener que pagar ese alto precio del petróleo. Usted hablaba de que este era un hecho histórico y de la organización que deben tener los productores, en este caso los arroceros. Yo conversaba tras bastidores con el diputado Javier Ortega ayer, y él me decía que este problema de la producción y de los productores viene desde hace mucho tiempo y que él ha visto este escenario infinidad de veces. Y que los productores deberían ser un poco más organizados. Inclusive habló de que los productores deberían tener sus propios molinos y sus propios silos para guardar su producción y no depender tanto del gobierno. Sí, pero ¿Usted cree que esto funciona de esa manera? Bueno, yo creo que lo que hay que ver es lo que realmente ha pasado. O sea, los productores de Chiriquí tenían un molino y lo perdieron. Lo perdieron por una mala política que empezó a traer arroz, y no solo perdieron la producción, perdieron la propiedad del molino. Entonces sí, yo creo que es importante organizar a los productores y que ellos se organicen, que se, ¿verdad?, vinculen. Por ejemplo, ayer nosotros estábamos con unos compañeros que son sindicalistas. Entonces nosotros hicimos un poco un esfuerzo para que conversaran entre ellos y se dieran cuenta de que ahí hay una posible alianza entre el consumidor que necesita un producto eficiente y un consumidor relativamente barato, y un productor que si lo ayudan puede producir, ¿verdad? Y empezamos a ser, digamos, menos dependientes. Usted propició una conversación entre sindicatos y los arroceros. Así es. Ayer. Entre algunos, ¿no? Porque, en la protesta. Sí, sí. Ahí estaba una persona que yo conozco. ¿Surgió algo de ahí? Sí, mire, surgió algo, porque estos son sindicatos que trabajan en el área de la agroindustria, digamos. Producen alimentos. Y ellos, en Panamá se va a dar un seminario, un congreso internacional de trabajadores de esa área, y ellos tienen el interés de conectarse con los productores. Yo les dije, vamos a hacer una cosa, yo te voy a presentar aquí a algunas personas, intercámbiense el teléfono, porque a mí me parece que esto es un principio importante, conectar al trabajador que consume en la ciudad con el productor que produce en el campo. O sea, ¿quién sale un poco sobrando aquí? El especulador que está entre los dos. O sea, que hay un tema de asesoría quizás que podría surgir de por medio, ¿no? Digo, por lo menos hay que tratar de que el país avance en esa dirección, ¿no? Y nosotros vamos a revivir nosotros hicimos
casi 40 cartas de seguridad y soberanía alimentaria. Vamos a retomar ese tema porque realmente hay que volver a producir y divulgar esa idea de que la seguridad alimentaria en las condiciones modernas, ¿verdad?, solo se puede lograr si hay soberanía alimentaria. Profesor, no podemos dejar de tocar el tema del 20 de diciembre, hoy 27 años después de la invasión. Un periodo económico fatal previo a la invasión, 87, 88, llega la invasión en el 89. ¿Cómo logró levantarse el país tan rápidamente? Bueno, mira, yo te quisiera decir como cosa personal que para mí hoy es un día de duelo nacional. Ajá. Porque realmente, bueno, murió mucha gente. Podemos discutir cómo vino, cómo pasó, pero aquí murieron muchos panameños y este es un país que tiene que honrar a sus muertos. Para mí hoy es un día, no solo de reflexión, pero reflexión puede ser cualquier día. Hoy es un día que se reflexione en duelo. Oficialmente debería ser un día de para duelo mí, nacional. ¿verdad? Creo que debe ser un día de duelo nacional. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Panamá fue cercado por el sector financiero. O sea, y si recordamos lo que pasó en esa época, es que, ¿verdad?, la presión que se dio sobre los bancos, si no cerraban los bancos, la gente iba a retirar masivamente el dinero. Propiciado por los Estados Unidos. Definitivamente. Entonces, con el propósito de sacar a Noriega, de acabar con, definitivamente. Con el eje militar. Eso fue un golpe, ¿verdad?, a la yugular, dijo alguien alguna vez, al sistema panameño. Aquí nosotros usamos el dólar, el balboa es una forma de contar. Y además todo el crédito. Entonces, suponte de que de repente ahora alguien dice, bueno, los bancos cerraron, nadie puede hacer transacciones, no hay crédito, nadie se atreve a dar crédito, si los abren un poquito la gente se lleva... Había gente, fíjate que yo recuerdo, que vendía sus cuentas por la mitad de su valor si se la daban en dólares. Entonces, ¿verdad?, eso trancó la economía a tal extremo que el Producto Interno Bruto en un año cayó como en 18%, de un solo golpe. ¿Pero por qué se repuso? Porque cuando hubo la posibilidad de nuevo de abrir los bancos y de dar crédito, la economía volvió entonces. Después de la invasión. Empezó entonces a su forma natural, o sea que fue una llave que se cerró. Cuando la llave se volvió a abrir, entonces más o menos la economía empezó a funcionar nuevamente. Pero ahí se cometieron los errores, porque por ejemplo, esto que estamos hablando del sector agropecuario, después de la invasión, viendo la alta dependencia que tiene el país, hubiera sido razonable decir, bueno, bajo cualquier circunstancia los panameños comemos, y hubiéramos tenido que defender entonces el sector agropecuario y la agroindustria. Sin embargo, nos fuimos por el camino contrario, el llamado consenso de Washington que estaban diciendo ahorita. Es decir, alguien dijo, en Panamá ya no produzcan arroz, deben de producir fruta, y el mercado de la fruta para Panamá no funcionó, y ahora no tenemos ni arroz, y el mercado de la fruta se acabó, prácticamente se extinguió. Profesor, antes de que se vaya, el 2017 pues ya está a la vuelta de la esquina. Usted es economista, profesor de economía, con vasta experiencia. ¿Cómo ve nuestro país en términos económicos, bueno, la gestión de esta administración para el próximo año? En primer lugar, yo creo que va a seguir más o menos lo mismo, pero hay muchas incógnitas, ¿no? Te pongo una solo para dar un ejemplo en lo que tenemos que pensar. Si realmente el señor Trump se mete en una guerra comercial con China, bueno, nosotros tenemos que entender que los dos mayores usuarios del canal de Panamá son Estados Unidos y China. Entonces, digo, ¿qué va a pasar en ese contexto? Es algo que uno no tiene noción. Por otro lado, van a seguir subiendo la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, digamos, se nos hace más difícil a nosotros los panameños que usamos el dólar, y sobre todo que el dólar se está revaluando. O sea, lo que nosotros vendamos al exterior también se va a hacer un poco más caro. Es más caro porque todas las monedas van perdiendo. Van perdiendo valor, o sea, contra el dólar. El dólar va ganando y las otras van perdiendo. Exacto, es bueno tener el dólar porque es el dólar, pero sí, en términos de hacer negocios para... En ese caso, digo, cuando el dólar se devalúa, por ejemplo, con el peso colombiano ha perdido mucho valor con respecto al dólar. Entonces no es solo el arancel lo que puede estar molestando a zona libre, sino también la pérdida de valor de las monedas, ¿verdad? O sea que ese va a ser un factor determinante para... Ese es un factor importante, ¿no? Es un factor, hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre es la que
la que habría que ver que... O sea, que Trump tiene en ascuas al mundo entero. Sí, definitivamente, en este ¿no? Definitivamente. Dice, por ahí había el chiste de que lo iban a hacer santo, porque tiene a todo el mundo rezando. Rezando. Profesor, gracias por la visita. Cómo no, a la Un orden. placer siempre tenerlo por acá. Profesor Juan Jované, economista, compartiendo con nosotros acá en Next Noticias.